y es Elías. Simplemente unos pasajes, vamos a estudiar un poquito sobre Elías, 7 versículos, pero vamos a llevarnos algo en nuestro corazón, algo que el Señor nos quiera mostrar, lo que el Señor nos muestre en esta tarde, lo que el Señor nos diga a través de su palabra. Te invito a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo número 17. Primera de Reyes, capítulo número 17. Se había dividido el reino. El reino se divide en el reino del norte, reino del sur, Israel y Judá. Y se empiezan a suceder los reyes, por supuesto, a la cabeza de cada uno de ellos. Y uno de los reyes del reino de Israel, al final del capítulo número 16 de Primera de Reyes, es el rey Acab. Si querés allí, fíjate en el capítulo 16, verso 30, dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este se casó, después tomó una mujer llamada Jezabel, ¿verdad? Una mujer importante en este punto de la historia, o también se puede decir es el poder detrás del trono, ¿sí? Al frente estaba el rey Acab, pero la que dirigía los hilos del rey era ella, era la mujer, era Jezabel, era la que introdujo esta mujer la adoración a Baal, ¿verdad? Pero en el capítulo número 17 entra un hombre a escena, y este es Elías. Y fíjate cómo entra Elías a escena. Seguime, por favor. Capítulo número 17. Teniendo en cuenta lo que pasaba, había un rey, la mujer era la que, por supuesto, dirigía atrás del rey, él le obedecía a ella, y aparece un hombre frente al rey, en la corte del rey, y dice lo siguiente: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, haciendo un estudio de esta parte, vemos el personaje. Vamos a ver qué significa el nombre de Elías, de dónde salió Elías, de dónde vino Elías. Ahora, esta palabra o el nombre de este personaje, de este hombre, Elías, se puede dividir, y en hebreo es la unión de palabras. Elí, ¿sí? Es Elijá. Entonces sería la unión de Elohim. Elohim significa, es Dios, ¿verdad?, en hebreo, y Jehová también. Entonces es la unión de las dos palabras, pero en el medio hay una letra, que es la letra I, que en hebreo significa mi. Entonces la unión de estas tres significa Dios, o Jehová, mejor dicho, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. ¿Qué es lo que le dijo Elías al rey Acab? En cuya, dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ya apareciéndose Elías frente al rey. ¿Sabe de dónde salió Elías? No se sabe. De Tisbe, ¿sí? Dice Elías tisbita. Tisbe, un lugar desconocido. Dice de Galaad, ¿sí? Galaad era un lugar conocido, pero esto sería como un pueblito insignificante del interior de la provincia que nunca se había escuchado. De ese lugar salió Elías, el Señor lo trajo y lo puso frente al rey, simplemente para decir lo siguiente: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,
sino por mi palabra. Ahora, estaba frente al rey, estaba frente a Acab, le dijo lo que el Señor le mandó a decir a este rey, y humanamente, tal vez humanamente, si hubiéramos estado nosotros, hubiéramos procedido de otra manera frente al rey, ¿verdad? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros al rey? Rey, arrepentite de tus pecados, y a esa que tenés por mujer, que no te deje llenar más la cabeza, porque vos sos el hombre de la casa, sos el rey de Israel, y no puede manejarte una mujer, sino todos van a decir irá, y le podríamos haber dicho un montón de cosas. No podés a tu mujer así y digas ahora, no, sos la que no es para pelear. Pero si hubiéramos estado ahí, seguramente le hubiéramos dado una artillería de palabras, artillería de Biblia, pero él solamente le dijo lo que Jehová le había mandado a decir. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, y no era el plan de que Elías le diga todo el repertorio que él quisiera, sino simplemente lo que Dios le había mandado. Ahora, ¿qué pasaba, hermanos, en ese lugar, en ese tiempo? ¿Y por qué el Señor envió a Elías, o por qué envió Elías en ese tiempo de la historia? Había una brecha muy marcada, una brecha muy ancha entre Dios y el pueblo de Israel. Y el Señor lo puso a Elías ahí en el medio. Elías lo puso en ese lugar. Muchas veces el Señor pone a sus hijos, o te pondrá en ese lugar, te pondrá en esa brecha, te pondrá en ese lugar simplemente para decir una palabra. No todo lo que vos pienses, no todo lo que vos quieras, no todo lo que yo sé, sino simplemente la palabra que el Señor le envió a decir. Dijo, en cuya presencia estoy. ¿Y qué le dijo? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fíjate lo que dice, hermano, por favor, el verso número 2. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente del Jordán. Estaba en la corte del rey, enfrente del rey, tenía todos los súbditos alrededor, estaba en el lugar más alto. Era como estar en la Casa Rosada, era como estar en la Casa Blanca. Y ahora le dice automáticamente, salí de ahí y te vas a ir al arroyo, te vas a ir a Querit. Humanamente, en la cabeza de Elías habría una revolución. Estaría pensando, pero me hiciste llegar hasta acá, estoy frente a la máxima autoridad, él puede impartir un mandato tuyo, todos pueden arrepentirse, puede pasar algo grande, puede haber un avivamiento, Señor, y simplemente esto, que no va a llover por un tiempo, por algunos años, y solamente por mi palabra, y ahora me estás mandando que me vaya y me esconda, que me vaya al arroyo. Ahora, Dios tenía un plan con este hombre. Dios quería hacer algo con este hombre. Y viendo el significado de la palabra, al lugar donde el Señor lo está mandando, esta palabra Querit, o el nombre Querit, significa charat en hebreo, que significa cortar. Dios quería hacer con Elías algo. Dios quería cortar la relación de Elías con cualquier tipo de tentación, con cualquier tipo de contacto, porque quería hacer algo personal con él. Este era el lugar donde el Señor lo iba a entrenar a Elías. Entonces por eso fue cortado de toda relación, de toda actividad que sea atractiva para Elías, en donde él lo iba a humillar, donde iba a salir de todas sus comodidades y solamente para confiar en el Señor de sus necesidades. El Señor luego le hace una promesa, y ahí vamos a ver
lo que el Señor le promete. Ahora, fíjense que hasta este punto simplemente le mandó a decir un mensaje, le mandó a decir solamente una palabra. Y al final recién de este capítulo, no lo vamos a ver, pero al final en el verso 24, recién ahí, la viuda de Sarepta le llama varón de Dios. Hasta acá no era un varón de Dios, simplemente el Señor lo había traído de un lugar insignificante, de Tisbe, lo puso en la corte del rey, solamente para que dé un mensaje y lo saca de escena y lo manda al arroyo de Querib. Lo corta toda relación, puede así decirse, con el mundo exterior para tener una relación íntima, una relación personal entre Elías y el Señor, entre Elías y el Señor. Entonces acá él anuncia la sequía y sale de escena. Se enfrenta al rey y sale de escena. Pero con esta mención, Elías le está diciendo lo siguiente al rey. Acá, vos no sos el más importante. Hay alguien más importante y hay alguien más poderoso. Vos, tus brujos, no pueden cortar la lluvia y no pueden hacer llover. Solamente el Señor me mandó a decirte esto, y solamente por mi palabra no va a llover, y por mi palabra sí va a llover. Y después vamos a ver en dónde está este cumplimiento, en Santiago, capítulo número 5, verso 17, y luego lo vamos a ver con más detenimiento. Ahora, en el verso número 2, dice, el verso número 3, seguime por favor, vamos avanzando, dice, apártate de aquí, lo saca, dice, y vuélvete al oriente, y escóndete en un arroyo, en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Soy el hombre de este tiempo, soy el hombre de la época, soy el profeta acá, pensaría Elías. Y ahora me estás mandando a la oscuridad, me estás aislando, me estás cortando. Elías estaría bajando de las escaleras y alguno que lo conocía, ¿dónde vas, Elías? La mochila, el palito y la mochilita en el hombro. ¿A dónde vas, Elías? Me voy al arroyo. Pero si estabas acá, ¿y qué vas a comer? No sé. ¿Y qué vas a tomar? Me dijo Dios que me va a mandar unos pajaritos, unos cuervos, y me dijo que hay un arroyo. No sé, iré a ver, pero voy. Agarró su bolsito, su mochila, y Elías salió rumbo a donde el Señor lo dirigió, donde el Señor lo mandó. Solamente Elías oyó al Señor y obedeció. Fue a esconderse a ese lugar. ¿Qué nos está mostrando lo que hizo Elías? Muchas veces buscamos el escalón más alto, buscamos lo que se llama la notoriedad, buscamos el aplauso y a veces nos agarramos, ¿sí? Y no queremos bajar. Pero acá el Señor le dice, ¿sabes qué? Vas a tener que bajar un poco. Tenés que bajar unos escalones, vas a tener que ir al otro lado a caminar y vas a tener que confiar en mí. Vas a tener que confiar en mi provisión. Ahí es donde yo te voy a entrenar, Elías. Todavía no sos el hombre de Dios, todavía no sos el varón de Dios. Recién empezamos. Necesitas, Elías, entrenamiento. Y para ese entrenamiento necesitas estar a solas conmigo, necesitas comunión conmigo. Y para eso, Elías, ¿sabes qué tengo que hacer? Tengo que bajarte los humos y te voy a hundir un poquito. Ahí es donde vas a aprender el verdadero entrenamiento del hombre de Dios, para que seas un hombre de Dios, para que seas un varón de Dios. Fíjate lo que la orden que le está dando el Señor acá. Le dice, apártate de aquí y escóndete. Y el verso número 4 y el verso número 3 dice, escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Si nos preguntamos por qué hizo esto el Señor, puede ser por dos razones. Uno, lo ha sacado por protección. Lo bajó de ese lugar porque ¿sabés qué hubiera pasado?
le iban a cortar la cabeza. Si el rey tenía todo el poder, la mujer hablándole ahí atrás, pero mirá este chiquito, mirá este insignificante que no sabemos de dónde salió ni quién es, y te viene a decir esto, vos sos el rey, matalo. Era lo que hacía. Fíjate en el capítulo que sigue, que la mujer incitaba y perseguían y mataban a los profetas de Dios. Esta era Jezabel, era lo que estaba haciendo. Entonces, ella fue la que introdujo el culto a Baal y a Asera. Entonces, todo lo que se ponía en contra del culto a sus dioses, los eliminaba, y por eso mataba a los profetas de Dios. Entonces, los protegió, y también para capacitarlo. Lo sacó de ese lugar, lo llevó lejos, al arroyo, a solas, lo cortó de ese lugar de aislamiento, número uno, para protegerlo, y también número dos, para capacitarlo, para que él sí sea, en el tiempo de Dios, un hombre y un varón de Dios. Verso 4 dice: y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, Dios le dice a Elías cómo va a sobrevivir. Sale del palacio del rey, obedece la orden, y ahora Dios le dice cómo lo va a sostener, cómo lo va a sostener físicamente. Dice: voy a mandar aves, voy a mandar cuervos para que te traigan el sanguchito de la mañana, tu desayuno, para que te traigan el café, para que te traigan el asado al mediodía, la merienda. ¿Y sabes qué? Vas a tener también un poco de agua fresca. Hay un arroyo y vas a beber agua de ese arroyo. Ahora, Elías, te llevo hasta allá porque tenés que salir de ese lugar, de esa posición. Quiero estar a solas con vos y te voy a preparar. Y fíjate, hermano, lo que sigue en el verso 5. Dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Sabes qué hizo Elías? Se fue, salió de ese lugar. Y tal vez uno pensaría: bueno, me voy 2 semanas, 3 semanas, unas vacaciones, aislado, ¿sí? No quiero el ruido, no quiero el polvo de la ciudad, no quiero la música de los vecinos, no quiero ver más a tales hermanos, me voy. Pero, ¿sí? Dios no le dijo eso, no le dio un tiempo, no le dijo cuánto tiempo. Se fue. Dice: andá y habitá en ese lugar. Entonces, él se fue, dice, e hizo conforme y vivió junto al arroyo. Se fue directamente, sin decir, ¿por qué, Señor? O ni siquiera le cuestionó la orden. Directamente, él obedeció sin saber cuánto tiempo tenía que estar en ese lugar. Ahora, ¿qué nos está mostrando esto, hermano? Que siempre debemos estar y debemos ser sensibles cuando el Señor nos llama a movernos de nuestro lugar. No hay que aferrarse al lugar, no hay que aferrarse a la posición que el Señor, por supuesto, ha dado a sus hijos. Cuando Él da una orden de salir, debemos obedecer sin preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Porque no somos indispensables en los planes del Señor. Uno sale y entra otro. El Señor saca uno, prepara otro y lo pone en ese lugar para que su obra siga adelante. No somos indispensables. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne, ¿ves? Que le traían el sanguchito de la mañana, le traían el asado del mediodía por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Qué festín! No tenía que cocinar, no tenía que ir al súper, al almacén, simplemente le traían. Elías salió, confió en la provisión de Dios, y acá vemos la promesa cumplida del sustento de Dios. Si el Señor cuida los lirios del campo y las aves del cielo, ¿cómo no cuidará de sus hijos? ¿Ves que la promesa de
que el Señor da siempre se cumple. Entonces, esta no era la isla fantástica, no era la isla de la fantasía donde Elías estaba con una sombrilla frente al mar, bronceándose. No, era un lugar de entrenamiento. El Señor lo quería en ese lugar con un propósito. Quiero tener una relación personal con vos, Elías. Yo te quiero entrenar. Y ese entrenamiento consistía en bajarle los humos a Elías, llamado vulgarmente, y lo quería humillar en ese lugar porque lo quería entrenar con un propósito, con un plan que el Señor tenía en mente, pero Elías simplemente sabía nada. ¿Qué sabía Elías? Nada. ¿Sabes qué hacía Elías? Obedecía la orden, simplemente daba un pasito, un paso a la vez daba Elías. No le preguntaba, ¿y qué viene después? ¿Y cómo va a ser? Voy a tener esto, voy a tener aquello, así entonces puedo avanzar. ¿Algún hilito de agua? Elías veía que cada vez iba a ser menos. El último día se secó, la arena húmeda y luego la grieta. No había más agua. Me dijiste, Señor, que me ibas a dar agua. Me dijiste que iban a venir los cuervos y me iban a traer la comida. Fallaste. Dijo eso Elías. Pasados algunos días se secó el arroyo. No había llovido sobre la tierra. Y no había llovido sobre la tierra. Había dinero, ya no hay dinero. Había salud, ya no hay salud. Los negocios iban bien, se quebró el negocio, estamos en quiebra. Situaciones que pasan a los hijos de Dios. La pasó Elías, la debemos pasar nosotros. No debemos pensar, nunca me va a pasar, nunca me va a tocar. Algunas de estas situaciones serán comunes a nosotros, hermanos. Toda la salud, pero podés tener en algún momento enfermedad. Eso es lo que significa el arroyo se secó. Había provisión de Dios, ahora ya no hay provisión de Dios. Dios se olvidó, Dios se murió. Jamás. Dios no se olvida, Dios no se muere. ¿Saben qué pasa? ¿O por qué pasa muchas veces esto? Y cuestionamos a Dios en esta circunstancia, porque nuestros pensamientos comienzan a divagar, nuestra mirada es borrosa, es difusa, ya no lo vemos claramente al Señor en las circunstancias que estamos atravesando y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Isaías capítulo 49, verso 14 en adelante, son dos pasajes, vamos a leerlo. Isaías, yo lo leo. Isaías 49, verso 14 en adelante, resumiéndolo, ¿no? Dice pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y hace una pregunta, ¿se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dice, pero Sión dijo, ahora lo podemos traer y lo podemos aplicar a nuestra vida. Dios nunca se olvida de nosotros, sabe nuestro nombre, sabe nuestras necesidades, sabe aún nuestras debilidades. Y si te tengo marcado en mi mano, es como si tuviera en las manos del Señor tu foto, tuviera en sus manos nuestra foto. Cada día Él nos está viendo. Dice, te tengo esculpido, te tengo grabado, estamos tatuados allí en la mano del Señor, estamos marcados. Dice, ¿sabes qué? Y es verdad lo que dice la palabra de Dios. Y es real, y es actual aún. Lo vemos en las noticias, mujeres que abandonan en los cestos de basura, en una caja, a sus hijos, a los que los llevaron en su vientre por 9 meses. Dice, si se olvidare, y es real, y si se olvidare, muchas se olvidan y los dejan. Dicen, pero yo no me olvido de vos, yo a vos te tengo
marcado, esculpido en mi mano. ¿Sabes que el Señor no se olvidó de Elías? El Señor no se olvidó de la promesa que le había hecho. Señor, me prometiste el alimento, la comida, el agua, y ahora ya está, fallaste. No. Dios no se olvidó de Elías. El Señor tenía un propósito. Ahora, cuando los arroyos están secos, la providencia o el plan providencial de Dios no se elimina. Dios sigue teniendo su propósito. Dios sigue teniendo un propósito aún cuando estamos en la sequía. Cuando el arroyo no fluye, Dios sigue teniendo el mismo propósito. Dios no ha cambiado, Dios no se ha mudado y Dios sigue teniendo el mismo propósito. Y ahora, ¿cuál es el propósito que el Señor tenía con Elías y cómo lo podemos aplicar, hermanos, a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar para ponerlo en práctica? Lo sacó de un lugar de posición alta, lo llevó hacia un lugar hasta hablar con el rey y lo sacó rápidamente y lo cortó y lo puso en la oscuridad. Lo puso en un lugar, ¿para qué? Para humillarlo y para luego levantarlo. Lo puso en ese lugar para humillarlo, pero lo puso para entrenar. Es parte del entrenamiento del Hijo de Dios. Ahora, si Dios da agua, Dios puede sacar el agua. ¿Qué pasó? 5 días lloviendo. Se cortó, no hay más agua. ¿Te das cuenta? Dios dio el agua. A veces muchos se han quejado. No tenemos agua. Hacía 3 semanas o 2 semanas y media que no llovía. Era necesaria el agua. Tal vez algunos se han perjudicado y lo sabemos. Dios tiene un propósito. Dios da el agua. El Dios que da el agua es el Dios que puede también cortar el agua. El Dios que te da una esposa también puede sacar a esa esposa. No digo que te divorcies, digo que puede también sacar la vida. El Dios que da hijos también puede quitar los hijos porque son prestados. El Dios que da riquezas es el mismo Dios que puede sacar las riquezas. El Dios que puso a un pastor es el Dios que puede llamar a ese pastor a otro lugar. El Dios que envía gente a la iglesia, pero Señor, no estás enviando más gente a la iglesia. ¿Pero qué está pasando, Señor? Ajá. Bueno, llegó el tiempo en que no vamos a crecer en número, pero vamos a crecer hacia adentro. Ahora es el tiempo que debemos crecer interiormente, es el tiempo que debemos crecer espiritualmente, es el tiempo que debemos madurar. Y eso es lo que Dios hizo con Elías. Lo sacó a un lugar y dice: Elías, te estoy entrenando, quiero que crezcas, quiero humillarte, quiero que madures, porque yo tengo un plan en tu vida. Y ¿sabes qué? Es el comienzo. Estos primeros 7 pasajes es el comienzo de lo que empezó el Señor con Elías. Es el comienzo de un hijo de Dios en la fe, cuando está dispuesto a obedecer y desea que el Señor lo utilice para su gloria. Dios siempre está en el mismo lugar y Dios siempre sabe lo que está haciendo. Nunca se le escapa absolutamente nada. Ahora, ¿te acordás que hemos dicho que en Santiago, capítulo número 5, verso 17, vamos ahí por favor, vemos ese pasaje, Santiago capítulo 5, acordate que lo que le dijo Elías al rey Acab, dice: vive Jehová, busquen por favor Santiago 5, 17, dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué dice? Y alguien que me pueda leer por favor Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No llovió. Oración contestada. Señor, me dijiste que iba a haber agua y ahora no hay. ¿Y si oraste para eso?
respuesta a tu oración, Elías. El Señor oyó, el Señor respondió, no te quejes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a obedecer, voy a confiar, me respondiste, voy a seguir adelante. Es parte del entrenamiento. El Señor que dio el agua es el Señor que quita el agua. Ahora, ¿estamos dispuestos a salir de la notoriedad e ir a la oscuridad? Es parte del entrenamiento. ¿Estamos dispuestos a seguir la dirección de Dios? ¿Estamos dispuestos? El seguir la dirección de Dios implica confiar en la provisión de Dios. ¿Un pájaro me va a traer la comida? ¿Va a haber un arroyo? No lo sé. Bueno, doy el paso, camino, un paso a la vez. Eso es lo que quiere el Señor. Aprender a confiar y vivir un día a la vez. Nuestro cuerpo sí vive un día a la vez, pero ¿sabés que nuestra mente no vive un día a la vez? ¿Viste el televisor o los televisores que vienen con los sistemas? Antes, ¿no? Venían el PAL, NTSC, ahora viene HDMI, Full Screen, no sé cuánto, ¿sí? Ahora, nuestra mente parece eso. El cuerpo vive al día, pero nuestra mente, ¿sabes cuál es el sistema de nuestra mente? Es AHM. Ayer, hoy y mañana. Vivimos así, pensando en el pasado, en lo de hoy y pensando en lo que vendrá. Ahora, no está mal hacer planes, pero eso muchas veces nos aleja de esa visión de la providencia que el Señor nos va a dar. Estamos pensando o afanándonos, pero antes era y mañana será, pero tengo que vivir el de hoy. Y estamos viviendo de esa manera. Y Dios dice, un día a la vez, yo te voy a proveer. Di la promesa, las aves tienen la comida, los lirios siguen vivos, yo los sustento, ustedes valen mucho más, ustedes son mis hijos, yo los voy a proveer. Y el arroyo seco, muchas veces, hermanos, es complacencia de Dios. Ahora, complacencia de Dios, un arroyo seco, una sequía, un momento de quiebra, un momento de enfermedad, un momento de muerte, un momento en que tenía todo y ahora no tengo nada. Sí, es complacencia de Dios y no es juicio. Lo primero que pensamos, Dios me está juzgando por algo malo que hice, Dios me está juzgando un pecado. No nos equivoquemos. Dios nos está entrenando. Ese es el lugar a donde el Señor lo llevó a Elías, le secó el arroyo. Dice, esto es parte, es el comienzo, Elías, del entrenamiento. Ahí te quiero llevar, ahí nos quiere llevar. Y ejemplos, en la Biblia tenemos muchos, simplemente 3. Abraham, cuando estaba en la cima de su carrera, fue ordenado para que sacrifique a su hijo, Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Pero voy a hacer, Señor, vos me pediste, yo voy, no lo hagas. Le detuvo el cuchillo. José, vendido, tirado al pozo, vendido a un mercader, después fue a Egipto, estaba en una posición alta, a la cárcel, acusado falsamente por la esposa de Potifar, a la cárcel. Estaba en la cima, fue a la cárcel, parte del entrenamiento. Y nuestro Señor, el mundo lo iba a coronar como rey, pero Él dijo, no, yo vine para algo. El Señor tiene un propósito, por algo Dios me envió a este mundo y lo voy a cumplir. Fue a Getsemaní. Se humilló, dice, hasta lo sumo. No se aferró al trono, sino que se humilló hasta lo sumo. Y vino a cumplir el propósito. Todos ellos fueron a Querib. Todos pasaron por ese tiempo de humillación, por el entrenamiento que Dios le quería dar. ¿Y qué pasó al final? Dios los levantó, Dios los exaltó. Una vez que estamos en ese lugar de entrenamiento, de humillación,
Él es el que nos levanta. Solamente Él requiere dos cosas: estar dispuestos y obedecer. Estar dispuestos y obedecer, para que recién ahí puedan decir: es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. No solamente al principio Elías fue y dijo un mensaje, pero al final ya del pasaje lo identificaron como un hombre de Dios. Había pasado a la primera etapa del entrenamiento, fue al lugar de humillación, aprendió, superó la prueba, obedeció, confió en Dios y el Señor lo levantó. ¿Estamos dispuestos cada uno a pasar por ese lugar? La respuesta es personal. Cada uno hablará con el Señor y debemos decir: Señor, estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a que el agua se seque, estoy dispuesto a estar en ese lugar donde me estás mandando, Señor. Lo voy a hacer. Quiero entrar, o aún quiero entrar, Señor, a ese lugar de entrenamiento, de reclutamiento. ¿Estamos dispuestos? La respuesta será interior, será personal, entre cada uno de nosotros y el Señor. Nadie, pero nadie va a escapar. Algunos podemos pensar y decir: no, a mí no me va a pasar, yo no voy a pasar. Sí vas a pasar. La diferencia estará en decir: Señor, yo me quedo, estoy dispuesto a bajar, estoy dispuesto a ir a ese lugar, de ser cortado, quiero que me humilles para que me utilices. O simplemente: Señor, pasa